Pará. Perón, Balbín. Tenemos en contacto telefónico, ahí vamos Darío, pero tenemos, me dicen, a Ricardo Alfonsín ya en contacto con nosotros, embajador argentino en España. Ricardo, gracias por hablar con nosotros con C5N. Daniela Ballester lo saluda. ¿Cómo le va, Daniela? Encantado de saludarla. El gusto es nuestro de poder hablar con usted. Bueno, a ver, Gracias. ¿cómo se ve desde España lo que acaba de suceder con lo que podríamos llamar el mapa político aquí en la República Argentina a partir de la elección del domingo? Y a eso le sumo la última noticia que tiene que ver con lo que ha generado el acuerdo entre Bullrich y Javier Milei. Pero mira, a ver. Hace bastante tiempo que a mí me preguntaron, y seguramente lo mismo le han preguntado a otros dirigentes del partido, ¿qué pasaba en una segunda vuelta que había que evitar en la Argentina? Yo contestaba que lo que había que evitar era que en la segunda vuelta, o que había que procurar que en la segunda vuelta tuviera Massa, porque creía que Massa era el único que le podía ganar a Javier Milei, porque creía además que Javier Milei entraña serios riesgos para la democracia argentina. Además decía que si llegaba Patricia Bullrich, poco importaba quién ganara, porque se iban a unir, porque Macri se iba a encargar de eso. Y lo dije varias veces, se reían muchos compatriotas, muchos correligionarios. Se iba a encargar Macri de unir a la Libertad Avanza con Juntos por el Cambio, porque Macri tiene muchas más coincidencias desde el punto de vista económico y probablemente desde el punto de vista político también con Milei que con la Unión Cívica Radical, y muchísimas más coincidencias incluso con Milei que con algunos sectores del PRO, de manera que era bastante previsible que ocurriera lo que terminó ocurriendo y lo que algunos decíamos que iban a ocurrir y se reían. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban que ocurriera? Macri va a trabajar para que gane Milei, y los radicales, en lugar de haberse manifestado a favor de la neutralidad, frente al hecho de que, según ellos mismos, Javier Milei es un candidato que pone en riesgo la democracia, la convivencia democracia, la misma democracia. Es un peligro para la democracia, dicen otros de los dirigentes importantes del partido. Bueno, debería manifestarse con mayor contundencia acerca de la necesidad de evitar que se produzca un triunfo de este señor que no tiene la menor idea de lo que es necesario, de los valores mínimos, de los acuerdos mínimos, los respetos mínimos que deben existir entre las fuerzas políticas para que la democracia pueda funcionar. Ayer Morales... No me sorprende nada. ¿Qué quiere que le diga? No me sorprende nada de todo esto. Ayer estaban indignados, algunos radicales, bueno, Gerardo Morales a la cabeza, Martín Lustó también. Usted dijo, deberían manifestarse... No sé por qué estaban indignados. ¿Por qué estaban indignados? Bueno, señalaban a Mauricio Macri como el gestor de la derrota, el responsable de la derrota, por no haberlos comunicado, por no haberlos consultado. Larreta dijo, hubo una reunión que fue casi a escondidas. Pero por eso, cuando les decíamos que Macri iba a arreglar con Milei, lo que tienen que reconocer es que se equivocaron en primer lugar, cuando decían que lo que decíamos, que este arreglo entre la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio se iba a producir. Tendrían que reconocer que se equivocaron, y que se han equivocado mucho desde el año 2015, probablemente creyendo que hacían lo mejor. Pero es bueno que empiecen a escuchar a quienes piensan de manera diferente para ver si pueden corregir algunos errores y evitar hacia adelante otros. Ricardo, ¿a usted le molestó en lo personal? Porque acá hay algo, usted se refería, yo lo escuchaba hace unos días, a las formas de Javier Milei. Y entiendo que una cosa es no estar de acuerdo con las ideas de alguien, otra cosa es llamarlo fracasado, como él hizo recientemente con su padre, o pegarle, o decir que se levantaba y le pegaba a un... La verdad es que entiendo que debe ser muy, muy indignante que cualquier persona haga eso. Daniela, sinceramente me importa tres pepinos lo que pueda decir este señor acerca de lo que fue la gestión de Raúl Alfonsín o lo que representó Raúl Alfonsín en la política. Lo que me preocupa es lo que opina este señor de lo que hay que hacer en el país. Eso es lo que me preocupa. Sí, pero no podemos tomar livianamente que la violencia se meta en la política de una forma
a ver, yo por lo menos lo veo de esta manera y es lo que le quiero preguntar, de una forma que tiene que ver ya con lo personal, con la agresión física, es otra cosa. Tengo razón, a eso me refiero. A ver, yo he escuchado que algunos dirigentes del partido, frente a las cosas que dijo de Raúl Alfonsín Milei, han dicho más o menos algo como lo siguiente: yo no puedo votar a Milei después de haber escuchado lo que Milei dijo de Raúl Alfonsín. Milei, por lo menos para mí, podría haber hecho los elogios más desmesurados de Alfonsín, que nunca lo hubiera votado yo. No necesito que Milei hable mal de Alfonsín para decidir no votarlo. Esa es la crisis de la política. Lo grave son sus propuestas. Es un elemento secundario, pero yo no lo que me preocupa de Milei no es que ofenda a mi padre. Lo que me preocupa de Milei es el hecho, y perdón, porque no es una cuestión personal, es un hombre que tiene este tipo de personalidad y cree que se puede decir cualquier cosa. No tiene ni idea, ¿no? No tiene ni idea de lo que es la política. Lo que me preocupa del candidato La Libertad Avanza es que pueda creer que al adversario se le puede decir rata, gusano, parásito, sí, claro, excremento humano, que se pueda decir casi que el Papa está poseído por el demonio. Pero usted no tiene la menor idea. Que crea que se pueden vender los órganos y hacer un reduccionismo económico diciendo que todo debe ser considerado desde el punto de vista del mercado, y entonces proponer que se puedan vender los bebés, y entonces proponer que se puedan vender los ríos para la contaminación. Se da cuenta que estamos en manos de un fundamentalista, sí, de un fanático, de un mesiánico, y no nos damos cuenta los argentinos. Yo puedo entender, perdónenme, yo puedo entender que muchas personas que padecen carencias básicas, fundamentales, estén muy enojadas con la política y tengan una tendencia a sintonizar con este tipo de liderazgo. Pero que haya empresarios importantes en la Argentina, que les ha ido muy bien, de multinacionales, que deberían estar explicando cómo actuaron esas multinacionales en momentos de los grandes totalitarismos en Europa, nos vengan a dar cátedra a esos señores acerca de lo que hay en la Argentina y acompañen a Milei. Eso sí que no lo puedo entender, me parece imposible, Ricardo, entenderlo. Y por otra parte, no puedo entender a los dirigentes que dicen que en una elección en la que, según ellos mismos, no según lo que yo digo, yo creo eso, pero según ellos mismos, está en juego por lo menos la calidad de la democracia, por lo menos la convivencia democrática. Yo creo que está en juego el sistema democrático con este señor. Un hombre que además dice que no sintió el terrorismo de Estado e incluso reivindica de alguna manera indirectamente la dictadura militar. Que alguien que crea todo esto que yo acabo de decir, no lo dije yo, lo dicen en el comité hace un día. Diga que hay que ser neutral. Realmente me parece tan incongruente que deberían expresarse entonces en favor de Sergio Massa. Pero absolutamente, no se le puede decir a los afiliados a quién tiene que votar, eso es una falta de respeto. Pero por lo menos el partido debería aplicar qué es lo que piensa que está en juego en esta elección. ¿Y el abrazo Perón-Balbín? ¿Cuáles son los riesgos? Patricia Bullrich en la mañana de hoy comparó ese acuerdo con el abrazo Perón-Balbín. ¿Qué le parece? ¿Pero qué tiene que ver, por favor? Esa es la tergiversación de la historia, la banalización de la historia. No entienden, y se aprovechan de que la gente está muy enojada con la política y no tiene ganas de reflexionar demasiado acerca de ella. ¿Qué tiene que...? Alfonsín propuso el tercer movimiento histórico. ¿Ustedes creen que eso es Cambiemos? Alfonsín proponía el gobierno de unidad nacional. ¿Ustedes creen que eso es Cambiemos? Cambiemos lo contrario de la unidad nacional. Cambiemos ni siquiera en la búsqueda del interés general. Cambiemos gobierno de mercado, en donde prevalecen los intereses particulares. Claro, no es que sean malos. Creen que permitiendo que sea el interés particular el que prevalezca, se van a beneficiar incluso el interés general. Pero la historia demuestra, no la teoría, la historia demuestra que no ha sido así la cosa. Lean historia, no teoría económica. Lean historia económica. A ver, ¿cuándo progresó socialmente el mundo? ¿Con qué gobierno progresaron? Sí. Hubo un editorial de New York Times en los últimos días referida a Javier Milei, bueno, artículos en diarios de diferentes lugares del mundo. Usted con su mirada desde España contaba también hace unos días, yo recuerdo que el mundo estaba de alguna manera preocupado, con la mirada puesta por sobre lo que podía pasar con Javier Milei. ¿Por qué? Pero sí, cómo no, yo le digo la verdad, Daniela, eso me pasó a mí. Yo he hablado yo soy un amigo, heredado de mi padre en parte.
de los dos gobiernos, de los dos partidos, básicamente, de los partidos más importantes de acá. Amigos de los contemporáneos de mi padre, pero más que nada de los hijos de los contemporáneos de mi padre. Y a mí me preguntan con preocupación. Ellos comprenden que luego de la disputa hegemónica, con la disputa hegemónica que se está dando en el mundo, con la guerra y otras cosas que están ocurriendo en el mundo, América Latina, no solo Argentina, América Latina se puede transformar en una oportunidad importante desde el punto de vista de los negocios. Pero ¿saben qué me preocupa? Que gane este señor. La derecha dice algo de esto. Yo me acuerdo que cuando decían que Maduro hablaba con los pajaritos, ¿se acuerdan lo que decían? Sí. Y con razón, desde mi punto de vista, si eso era cierto. Yo no creo que se pueda hablar con los pajaritos. Ahora, acá me preguntan, ¿es cierto que dice que hablan con sus hijos de 4 patas? ¿Con sus perros? A mí me da vergüenza eso. Y no sé cómo a los que pretenden trabajar como comunicadores sociales tan serios, no se les escapa una palabra casi sobre esto. Pero deberíamos estar discutiendo permanentemente sobre lo que representa que una persona le diga a su adversario las barbaridades que le dice. Y deberíamos estar permanentemente conversando acerca de si este señor está en condiciones de conducir el país. Claro que esto lo tienen que decidir los argentinos, pero hay que tratar de influir en el mejor sentido de la palabra en la opinión pública. No Sí, hay que preguntárselo nada, como mínimo, ¿no? Todo. Preguntarse si está en condiciones Claro, como mínimo. Darío. Preguntarle todo, mire. ¿Eh? No, Ricardo, lo saludo. Darío Villarroel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué me dice? La pregunta es esta. Nota que estoy medio molesto, ¿no? Por lo que me pasa en ¿Cómo? el... Estoy preocupado. Sí, ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Cambiemos, sinceramente, más allá. Mire, ellos están enojados conmigo. Yo no estoy enojado con mis correligionarios. No estoy sinceramente enojado. Estoy enojado con las cosas que están pasando. Pero no con ellos personalmente, porque confío en que han actuado con la mejor buena fe. Pero cambiemos. No ha representado, por lo menos hasta ahora, ningún aporte a la calidad de la política. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Bueno. No ha representado, por lo menos hasta ahora, ningún aporte a la calidad de las instituciones, al funcionamiento de las instituciones. Y yo sé lo que digo, ¿eh? No estoy hablando por lo que leí, yo sé lo que digo. La pregunta es porque... No ha representado ningún aporte al bienestar general. En el 2019 terminó peor que cuando comenzó el gobierno. Y no ha representado ningún aporte desde el punto de vista programática y desde el punto de vista de la representación social del partido a la Unión Cívica Radical. Pero 10 años han pasado, ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Por qué no hablamos de esto también? ¿Por qué no le preguntamos a los dirigentes de estas fuerzas políticas a ver que hagan un balance acerca de lo que ha ocurrido? Pero Ricardo, usted decía recién, perdón, el enojo, que los radicales están enojados con usted, ¿no? Que están enojados con usted. La pregunta es, ¿manifestaron en algún momento? Usted tendrá conversaciones. Los del PRO no. Pero no manifestaron nunca su enojo con Mauricio Macri, por ejemplo, y el rol que no tuvieron dentro de Juntos por el Cambio, jamás, porque ayer Morales estaba enojadísimo. Por supuesto, pero yo lo decía desde el año 2015. Sí. Pero por supuesto no me daban ni 5 pelotas, yo no soy tan importante. Pero además había demasiado interés en escuchar una opinión que señalaba ciertos aspectos que eran preocupantes de aquella alianza. Yo no lo culpo al PRO. El radicalismo no fue ni arte ni parte, no tuvo ni arte ni parte en la gestión del 2015, esta es la verdad. Hizo seguidismo, actuó como convidado de piedra, actuó como si no tuviera más que coincidencia con el PRO. No es culpa del PRO. Yo lo sé, no me lo contaron, yo lo sé. Actuó así porque creía que bueno, que si señalaba diferencias se podía afectar la reputación de la coalición y que eso dañaría a la Argentina y a la coalición. Yo le decía al revés, lo que va a dañar es la falta de debate, o no se dan cuenta. Ahora, corramos a los radicales. Está haciendo tan mal. Corramos a los radicales. ¿Perdón? Corramos a los radicales y está Milei. Y aparece al lado de Milei Macri, que es el dirigente con menos imagen positiva de la Argentina. ¿Qué rol quiere jugar Macri al lado de Milei, más allá de lo parecido en sus posiciones ideológicas? No tengo la Porque idea. sería como para mí el abrazo del oso, ¿no? Él sacó 30 con Macri. No lo sé, no sé si es el abrazo del oso. Y los que políticos cada vez, los que deciden esas cosas son otras instancias.
quién está en condiciones de actuar como abrazo del oso y quién no, son otras instancias, yo no lo sé. Lo que digo es, estoy seguro que los radicales, la mayoría de los radicales, habrá que esperar algunos días, estoy seguro en esto, confío mucho en ellos, van a aportar a un triunfo de unión por la patria, más allá de las diferencias que puedan tener, que pueden ser grandes, como existen hacia adentro de cada partido. ¿Pero ustedes creen que nosotros coincidimos con Melconian? Las políticas económicas. ¿En serio creen eso ustedes, que el radicalismo coincide con Melconian? Sin perjuicio del respeto que siento por Carlos Melconian, a quien lo conozco, o con Sebas. ¿Creen en serio que yo me voy a tragar el argumento de que las diferencias económicas que tienen con Unión por la Patria hacen que nosotros tengamos que mantenernos neutrales? Y acompañaron a Melconian. Por favor, hombre, seamos serios. Lo menos que le podemos pedir a los políticos es que sean serios. Sí. Porque nos encargan cosas muy serias los políticos. Ricardo, y en medio de este... pedir es que seamos serios. A los pocos serios más vale perderlos que encontrarlos mismos. En medio de este reordenamiento, ¿no?, que se da en el mapa político después del domingo, ahora todavía hay un tramo de campaña en el que Sergio Massa parece tener un rol totalmente diferente, ¿no?, al de esta oposición tan convulsionada y con tantas diferencias. Yo decía en el día de ayer que parece que el volver a las fuentes... A ver, no lo quiero hacer largo, pero usted me hizo pensar, para los radicales hubiera sido bueno que manifestaran esas diferencias y las pusieran sobre la mesa. Dentro de lo que fue el Frente de Todos, estuvieron constantemente esas diferencias puestas sobre la mesa durante los últimos años, ¿no?, con la vicepresidenta de la Nación y el presidente de la Nación. ¿Le parece que esto de alguna manera fortaleció al espacio? Y también, ¿de qué manera, la segunda pregunta es, lo ve a Sergio Massa ahora en este nuevo tramo de campaña donde parece totalmente separado, ¿no?, de lo que pasa en la oposición? No lo veo separado. No, de lo que pasa en la oposición, de la pelea, de todo eso me refiero. No estoy allá, y no lo sigo tanto, no estoy allá. Hablo, miren, hablo con mis correligionarios, hablo con los amigos de Unión por la Patria, hablo diariamente, pero no estoy allá. Lo que digo es que sí, las diferencias, si no son bien procesadas, hacen mal. Ahora, actuar como si no hubiera diferencia, no debatir, eso hace mucho más daño. Claro. Ahora, a nosotros nos parece mal tener diferencias. Si el mundo no hubiera progresado, si no hubiera habido discrepancia. Y el radicalismo, desde mi punto de vista, actuó con el Frente como es Cambiemos, todos los años cambiaba de nombre, junto por cambio, este año no ha cambiado de nombre, actuó como si no tuviera diferencia, pero no por mala fe, creyendo que era lo mejor. Ya somos grandes todos, tenemos experiencia, muchas cosas han ocurrido, son más de 10 años para seguir actuando de esta manera, y ahora le echan las culpas a Macri. ¿Y qué querían que pasara? Y que se dan cuenta que esto iba a ocurrir tarde o temprano, porque somos partidos tan diferentes. Yo creo que los radicales, reitero, la mayoría, incluso los dirigentes que tienen mayor responsabilidad, un dirigente no puede decir que es neutral en una elección en la que están en juego, según ellos mismos dicen, cosas como las que tienen que ver con la calidad de la democracia. Pero estoy seguro que la mayoría de los radicales, con bronca, sin bronca, porque todavía la política está muy influida por las emociones, con bronca, sin bronca, van a terminar votando a la candidatura de Sergio Massa para impedir. Nosotros hicimos muchos sacrificios para recuperar la democracia. Y bueno, le dicen a Alfonsín el padre de la democracia, y a mí no me dicen el hermano, fíjense, me deberían decir el hermano. ¿Sabe que yo le iba a preguntar? La van a cuidar. Sí, claro, hay que cuidarla. ¿Sabe que el público se renueva y parece que hay como todo un público joven que no... al que hay que volver a contarle algunas cosas pese a que puedan parecer una obviedad, Ricardo, usted me va a entender. Claro, yo le iba a decir esto. No hay que hacer muchachismo, no hay que hacer muchachismo y decir, ay, qué bien, porque el joven piensa nuevo, lo nuevo es mejor, además. ¿Y dónde sacan eso? No, claro, no. Pero lo decía en referencia a su padre. Yo recuerdo incluso el reconocimiento que tuvo en vida. Yo lo conocí en la escuela como el padre de la democracia, ¿no?, como una figura que incluso todo el arco político defendió o reconoció. ¿Cómo le explicaría a esas nuevas generaciones que de pronto no tienen idea por qué un señor como Javier Milei quiere pegarle a la figura de Raúl Alfonsín? Sí, nunca me dijo eso. Yo era amigo de Javier. Ah, ¿sí? Yo era amigo.
nos conocimos en los programas de televisión. Sí. Y bueno, y siempre me decía, tengo un gran respeto, nunca me había contado. Y yo tengo respeto por él, creo, incluso, ¿saben qué les digo? Creo que él sinceramente cree lo que dice. Siento que él está convencido. Que lo cree. ¿Y pero Ese cómo es el nunca se problema. lo dijo entonces? ¿Tiene Ese es el doble problema. faceta? ¿O no se animó? ¿Cómo? Pero nunca se atrevió ¿Cómo? a criticar a su padre, nunca le hizo críticas a su padre en persona. No, bueno, porque tal vez era más sensato antes, se daba cuenta, tal vez, digo yo. Esas cosas no se dicen, hija. Nadie debe decirle rata a nadie. A la reta me acuerdo que le dijo rata, que le iba a pisar, le iba a pasar por arriba con una silla de ruedas, ¿no? Sí, Bueno, correcto. Claro. ¿qué cosas son esas? ¿Pero qué cosas son esas? Yo nunca, ¿ustedes oyeron a veces algún político con chance de ser presidente que hablara de esos términos? Que les pregunto sinceramente, ¿eh? No, ¿Ustedes claro. dijeron alguna vez? No, la sensación es Nunca que lo se hizo. pasó un límite, ¿no? Y que tiene que ver con agresiones en lo personal, con otras No, cosas. Yo no pasó había visto todos los nunca. límites. Todos los límites, miren. Incluso los que no creen en el diálogo, los que no son conscientes, yo creo que se equivocan, de la importancia que tiene mantener buenas relaciones entre las fuerzas políticas. Incluso esos, hay ciertos límites que preservan. Milei no respetó ninguno. Y lo siguen, lo que me preocupa es que lo siguen un porcentaje importante. Hay que hacer docencia, no solamente los políticos, los empresarios, los sindicatos, los periodistas, los más serios tienen que hacer docencia. Además de la docencia, ¿Qué pasa? además de la docencia a los Y nuevos dar votantes. ejemplo. Sí, a ver. Y dar ejemplo, además, ser ejemplares, los políticos en primer lugar. Yo le decía, además de la docencia, yo entiendo que la autocrítica del peronismo la hizo o la está haciendo. ¿De qué manera también llegar a esas personas con propuestas, con nuevas propuestas? ¿Qué propuestas son las que faltan? Porque la verdad también es cierto que en campaña claro. Sergio Massa ¿Qué es la política? ¿Cómo? Daniela, ¿qué es la política? La política, que a fondo. Bueno, es una reversión también, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Es disputa por la opinión pública. Sí. Lo que uno quiere es que la mayor cantidad de gente piense mejor de las propuestas que uno le formula a la sociedad que las que le formula el adversario. ¿Usted cree que los políticos pueden influir mucho? Sí, sinceramente. Y reuniéndonos en los comités. Cuando todo ese problema que tiene la democracia, ¿cómo se forma la opinión pública? Porque si la democracia es el régimen de la opinión pública, la pregunta acerca de cómo se forma es no importante, importantísima. Eso no se habla en Argentina, ni en Argentina, ni en muy pocos lugares del mundo. Ricardo, ayer, sentado aquí en nuestro estudio, Nito Artaza, veía de manera positiva lo que estaba sucediendo en el día de ayer. Decía, para mí esto es esperanzador, porque significa que pese a todo lo negativo que estamos viviendo, bueno, hay un radicalismo que se está dando cuenta y que se erige, de alguna manera, como una fuerza política que también tiene que hacerse escuchar de una forma que no lo ha hecho en los últimos años. Yo quiero esperar un poco más. Yo quiero esperar un poco más. Por lo pronto, la conclusión, lo que han dicho el documento, a pesar de afirmar que Milei es fascista y el otro afirma que Milei es otro dirigente, afirma que es un peligro para la democracia, concluye que el radicalismo, porque fue optado por estar en oposición, así que el que no entró en la segunda vuelta no debe votar el que no debe votar en la segunda, el que en la primera quedó excluido de la segunda no debe votar en la segunda. No sabe, es raro, ¿no? Bueno, pero yo creo que sí, si se da la discusión. Ahora, si nosotros acerca de qué hay que hacer, porque después de lo que les acabo de decir en el sentido de que no ha representado ningún aporte importante a la política argentina, ni a las instituciones, ni al bienestar general, bueno, si se da una discusión en serio, claro que me alegraría. No solo por el partido, que lo quiero muchísimo, probablemente mucho más de lo que lo quieren algunos que me critican tanto, sino por el país, porque creo que el partido es una institución que le puede servir mucho al país. Por supuesto que vamos a cometer errores. ¿O creen que es fácil gobernar? ¿Saben una cosa? Yo me acuerdo que una vez lo oí a Macri decir que no, que era muy fácil resolver los problemas. Era más o menos con estas palabras, ¿eh? Y lo que pasa es que eran ignorantes, que no conocían el mundo, que no iban a las universidades, incluso que no eran miembros de los fondos de inversión, y que el día que llegaran los que sí sabían todas estas cosas,
o podían hacer todas estas cosas, se iban a arreglar los problemas. Bueno, llegaron un día. Ustedes se dan cuenta que gobernaron esos, ¿no? De 2015 al 2019. ¿Y Sí, claro. qué pasó? ¿Quieren que eran demagogos? No, creían que era fácil. Y no hay nada peor que enfrentar un problema difícil con gente que cree que es fácil resolverlo. Y eso le pasa a Milei. Le pregunto esto por último. Dijo, yo era amigo de Milei. Lo que quiero preguntarle a Ricardo es si Amigo no, era bueno, literal. nunca fui a comer, pero sí, nos encontrábamos mucho. Bien. Hasta un día nos encontramos en una marcha por el 24 de marzo. No. Que yo no fui. ¿Cómo? ¿En una Sí, marcha? por el 24. No, mire, me da miedo estar equivocado, porque después de las cosas que le oí decir, que es Sí. otro de los factores que me hace dudar acerca de sus convicciones democráticas, ¿no? Después de las cosas que le oí decir de la dictadura, yo creo que un 24 de marzo, Sí. me dijo, no te vi en la plaza. No, tenés razón, porque yo fui a un acto en honor a otro dirigente radical que había desaparecido, Mario Avera Mayo, ¿no? Le habían asesinado a la Sí. dictadura militar, esa que cometió excesos, dice Milei. Sí, pero en ese momento estaba en una marcha en Plaza de Mayo. Perdón. No estaba en una marcha de la Plaza de Mayo, él me estaba, creo que había sido el día anterior, Ah, y él estaba saliendo de un programa de radio, de una Sí. radio que estaba así por la calle Hipólito Yrigoyen, creo. Y yo caminaba por la vereda y él salía de la radio y me dice, no te vi ayer, no fuiste. Bueno, A lo mejor era mentira. amigo. bueno, como sea, bueno, en capaz que defensa. no fue, capaz que Claro. no Sí, fue, claro, pero, claro. pero miren lo que le dijo a Patricia. Pero díganme una cosa ustedes. Un tipo que le dice a Patricia que puso bomba en los... ¿cómo Sí, es? en Jardines Jardines. Infantes. Pero hogares. ella dijo hoy que ya está Jardines saldado Infantes. eso. Primero es un mentiroso. Primero un mentiroso. O pobrecito, no tiene la menor idea de lo que pasó. Yo no creo, nunca supe que hubiera ocurrido eso, por lo menos. Y para decir eso tengo que probarlo. Un tipo que dice eso y a los 15 días la invita a formar parte de su gobierno. Yo no sé si es mentiroso. Poco serio, seguro. Bueno, y ella acepta además. Pero poco serio. Mejor perderlo Ricardo, que encontrarlo. Mire, en la vida y en política. Ricardo, le pregunto lo último y quiero agradecerle. No es muy seria ella tampoco. De ella No es muy acepta, seria ella claro. tampoco. ¿Usted ¿Cuántos cree que él está en partidos condiciones? pasó, Que está en condiciones de gobernar en base a lo que ha dicho, ¿no? Hasta recién, y el conocimiento que tiene sobre él, donde Mire, esa parece... es una consideración personal. Yo no quiero hablar, cargar las tintas tanto sobre si es capaz o no. Lo que sus políticas son absolutamente incapaces de resolver los problemas. Lo Bien. que es impotable no es mi ley, es sus políticas. Pero un hombre que quiere privatizar los ríos, ¿ustedes se dan cuenta? Un fundamentalista, un mesiánico además. Pero un hombre que no quiere hacer retroceder 400 años en cuanto a la filosofía pública, la que anima su concepción de lo que debe ser la sociedad. Pero casi tiene una superficialidad el análisis que se hace, que a mí me llama la atención. Y que lo hacen, no estoy hablando de los medios, Sí, que también debe ser la docencia, de los partidos políticos, sí, de los claro. partidos políticos de la oposición. Lo que ha Ricardo, ocurrido estos 4 años ha sido una vergüenza. muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Ha sido muy amable. No, por favor, al Como contrario, gracias a ustedes por dejarme decir estas cosas, de las cuales después no sé si no me voy a arrepentir porque por ahí enojo demasiado. No se preocupe, no se preocupe. Gracias.